Supercrack Estrella presenta Monasterio de Montserrat, la puerta que atravesó Kennedy y Indira Gandhi. En 1938, en plena guerra civil, John Fitzgerald Kennedy, que tenía 21 años, y Indira Gandhi, también de 21 años, visitaron Barcelona. Ellos estuvieron allí para realizar un ritual iniciático que se realiza a los 21 años. Durante toda su corta y joven vida, John Fitzgerald Kennedy y Indira Gandhi fueron preparados para ese momento, el día que tendrán que atravesar la puerta oculta en las cuevas del monasterio de Montserrat, para llegar al antimundo. Mientras John Fitzgerald Kennedy estaba en Barcelona para este ritual, su padre estaba de visita en el Vaticano, controlando de cerca este evento iniciático con los jesuitas. Mientras el padre de Indira Gandhi se encontraba con su hija en Barcelona, ya que ella estaba muy nerviosa y asustada por todo este ritual. El presidente indio Jawaharlal Nehru visitó Barcelona en plena contienda. En aquella comitiva pudo estar un jovencísimo Kennedy, cuya presencia pasó totalmente desapercibida para los medios de la época. John Fitzgerald Kennedy, histórico presidente de Estados Unidos, dejará a más de uno estupefacto. ¿Es verdad que JFK estuvo en España mientras el país entero se desangraba envuelto en una guerra fratricida? La instantánea, tomada a mediados de junio de 1938, cuando las tropas de Franco estaban cada día más cerca de la victoria, constituye una prueba fehaciente de su presencia. La cara oculta de los últimos días de la guerra civil, prologado por el hispanista Stanley G. Paine, entre Lérida y Castellón, tendría lugar así la trascendental batalla del Ebro durante el verano y otoño de 1938, que decidió en gran parte la suerte de Cataluña en la guerra y, en consecuencia, la del propio régimen republicano. El escenario de tan crucial batalla era un vasto territorio comprendido entre los pueblos de Mesquinza y Cherta. El objetivo primordial del ejército popular consistía en conquistar Caspe, Gandesa, Alcañiz, Morella y Vinarós para restablecer así el frente resquebrajado aquel mismo año con la llegada al mar de las tropas de Franco. Porque el padre de Kennedy arriesgó la vida de su hijo varón mandándole a un lugar que estaba en guerra. Barcelona estaba cerca de caer, pero pese a eso mandó a su hijo allí a Barcelona. Podría haber caído una bomba y matar a su hijo, pero pese a eso se arriesgó. No hay duda de que era muy importante lo que Kennedy tenía que realizar en Barcelona. No fue una simple visita. Ese año de 1938 él tenía que entrar en la montaña hueca de Montserrat junto con Indira Gandhi, que también tenía 21 años, lo mismo que Kennedy. Los dos atravesaron esa puerta que hay en el monasterio de Montserrat, que conduce a lo que la élite llama el antimundo. En aquel marco histórico y decisivo, se produjo una no menos histórica visita, que pasó entonces inadvertida en España. La del joven John Fitzgerald Kennedy, futuro presidente de Estados Unidos. Las miradas, como era natural, se concentraron entonces en el presidente indio Jawaharlal Nehru, quien el 16 de junio visitó Barcelona acompañado de su única hija Indira, envuelta en su sari negro. Indira Gandhi, futura primera ministra de su país, acababa de afiliarse, con 21 años, al Partido del Congreso, y participaba ya activamente en el movimiento de independencia de la India. Invitados por el ministro republicano de Exteriores, Julio Álvarez del Valle, la presencia en Barcelona de Nehru y de su hija constituía una clara provocación a Inglaterra, cuyas presiones sobre Francia para que cerrase definitivamente la frontera al suministro de armas a Cataluña habían desatado la ira de Juan Negrín. Porque tenían 21 años cuando iniciaron este ritual John Fitzgerald Kennedy y Indira Gandhi. Requisitos para ser masón. Toda persona que esté interesada en pertenecer a la francmasonería ha de reunir los siguientes 3 requisitos. Ser una persona libre, puesto que la solicitud de iniciación a la masonería ha de ser consecuencia de la innata libertad individual, lejos de toda presión, influencia, dependencia, o circunstancia que la coarte. Ser una persona de buenas costumbres, es decir, digna de confianza, honrada en su vida privada, en su forma de trabajar, y de buena reputación. Creer en un principio superior o causa primera de todo lo creado, al que se denomina comúnmente como Dios, y que los masones, respetando siempre la libertad del individuo ante cualquier creencia particular, nombran como gran arquitecto del universo. Además, para ser miembro es preciso ser varón, mayor de 21 años, sin distinción de nacionalidad, grupo social o religión, tener una mínima capacidad de comprensión de los conceptos filosóficos de la orden y disponer de una ciencia, arte, oficio, o renta tal como expresan los antiguos lineamientos de la orden. Nos vamos a Cataluña, a indagar sobre el origen del monasterio de Montserrat y su enigmática montaña, sobre sus leyendas, energías ocultas y hasta la búsqueda del Santo Grial o el fenómeno ovni. Preparado para esta inquietante aventura, el monasterio de Montserrat fue fundado en el año 1025.
La misión y función de este monasterio: tapar y esconder una entrada que hay en la montaña hueca de Montserrat. Esta entrada conduce al antimundo. Esta fue la entrada que John Fitzgerald Kennedy y Indira Gandhi atravesaron en 1938. Se comenta también que el interior de esta montaña es hueca, por donde fluctúan corrientes telúricas provocando una manifestación de energía ionizada. Esta produciría unos efectos casi mágicos en el exterior, quizás sea la responsable que permite esos estados meditativos y alteraciones de conciencia que se viven en las inmediaciones de la montaña. La leyenda dice que la moreneta fue encontrada en el siglo IX por unos pastores que llegaron a ella guiados por una gran luz. Cuentan que el obispo de Manresa mandó que fuera transportada hacia su ciudad, pero durante este transporte, y aquí viene la leyenda, la figura se hacía más pesada a medida que se alejaba de la cueva, parecía que quería quedarse y, finalmente, lo consiguió. Se dice que fue San Lucas quien esculpió la talla de madera de la Virgen de Montserrat, la imagen de la Madre de Jesús. San Pedro sería el encargado de traerla a Roma, pero en su traslado fue escondida en dicha cueva para evitar que los musulmanes la robaran. Esta montaña es única en el mundo, no hay otra con esas formas hechas de piedra pura. Los misterios tampoco está al margen de ella, desde si está hueca y conecta con un inframundo similar a las leyendas del mundo intraterreno y la ciudad perdida de Agartha en el Himalaya, hasta las visiones de ovnis y luces misteriosas avistados por miles de personas a lo largo de los siglos. Algunos creen que estos contactos no serían con seres extraterrestres, sino que se conectarían con seres intraterrenos que habitarían la ciudad de Montserrat. Esta es la ciudad que tenían que visitar en ese 1938 Kennedy y Indira Gandhi. Ese día de junio de 1938 Kennedy e Indira Gandhi, dos jóvenes de 21 años visitarán la ciudad de Montserrat. Para ello tendrán que entrar en el monasterio de Montserrat, desde allí atravesar túneles y cuevas hasta la puerta sagrada. Kennedy e Indira Gandhi son levantados del hotel de Barcelona a las 11 de la noche para la marcha de 1 hora hasta Montserrat. Indira Gandhi está muy asustada, mira a su padre que la mira todo orgulloso como entra en el coche. Kennedy le da un golpecito en la rodilla de ánimo. Kennedy es un chico valiente, algo que más adelante demostraría con creces en la Segunda Guerra Mundial donde salvó a sus compañeros, pero eso es otra historia. La luna brilla como nunca, le dice Indira Gandhi a Kennedy. ¿Tienes miedo? Sí, contesta ella. No te preocupes, yo estoy contigo, no dejaré que te ocurra nada. Ya dentro del monasterio los monjes acompañan a los dos jóvenes hasta la puerta. Desde aquí ya tendréis que ir solos, les dice el monje, que Dios os acompañe. Kennedy responde: esperarme con un buen habano. Coja fuerte la antorcha y le dice a Indira Gandhi: vamos pequeña. Mientras caminan por los túneles imaginan un mundo donde ellos serán parte importante. Una vez llegado a la ciudad lo dejamos para otro momento. Hay lugares específicos en la Tierra donde, según dicen, viven seres más evolucionados, seres de luz, con una vibración superior a la de los humanos. Estos lugares son varios y se encuentran por debajo de la Tierra. Hay quienes afirman que hay puertas físicas, escondidas, imposibles de encontrar, aunque hay casos de gente que pudo acceder, y también hay entradas etéricas, son literalmente ciudades. Se dice que algunos de estos seres son una suerte de humanoides, también que son seres provenientes de otros planetas o estrellas, pleyadianos por ejemplo, de las Pléyades, y seres de luz de la Hermandad Blanca, maestros ascendidos, etc. En estos lugares se observan luces entrando y saliendo de las montañas, y en el cielo, también se han visto personas vestidas en túnicas blancas que aparecen y desaparecen. Estas ciudades están en quinta dimensión, un estado de conciencia superior. Cuando nos hablan de una tierra hueca, nos indican que hay ciudades en su interior que están intercomunicadas. Una de ellas sería Montserrat debajo del Montserrat, al igual que Telos estaría en debajo de la montaña de Shasta. La montaña de Montserrat está por muchas partes hueca y existen grandes cuevas que podrían acercarte a los misterios de la tierra. A un nivel psicológico, la montaña tiene en sí mismo el arquetipo natural del buscador o aventurero en la búsqueda muchas veces de lo sagrado, que se produce a través de su ascensión. El contacto con sus formas, el caminar por sus senderos, sentir su magnetismo, hace que el aura se limpie y se expanda, acercándote a la conexión de lo sagrado. Muchos ermitaños se han retirado a este lugar desde tiempos inmemoriales. La búsqueda interior o autoconocimiento y la conexión con lo sublime les trajeron hasta aquí porque sabían que en Montserrat era posible.
Montserrat es considerada especial desde mucho tiempo atrás, lugar de celebración de cultos ancestrales, siempre ha estado unida de alguna manera con lo sagrado. Acercándonos en el tiempo encontramos buscadores que han unido su búsqueda personal a la esencia de esta montaña. Ignacio de Loyola tuvo aquí su visión personal o iniciación y morar la montaña le sirvió como preparación de sus ejercicios espirituales. En la historia de diferentes pueblos de la tierra encontramos claras insinuaciones a esa morada interior, un lugar secreto donde se reúnen los Rishis o Mahatmas, seres suprahumanos que solo permiten el ingreso a su mundo a los que han sido llamados. Es en Oriente, donde existen mayores referencias al reino subterráneo, es así por cuanto según las leyendas tibetanas fue en el desierto de Gobi, Mongolia, donde se estableció el primer centro físico de la Hermandad Blanca, conocido más tarde con el nombre de Shambhala, ciudad principal del entramado intraterrestre de Agartha. Aquel nombre ya no es extraño para muchos, también llamada Shangri-La, el centro supremo de los maestros invisibles, fue abordado en una película de gran impacto basada en el libro Horizontes Perdidos del novelista James Hilton. El mensaje llegó a muchas almas, pero la búsqueda de Shambhala se remonta décadas atrás. Diversos exploradores han ido en pos de ella, rastreándola en las arenas del Gobi o en los mismísimos Himalayas. Y aunque no todos tuvieron éxito en dar con su paradero, hallaron indicios inquietantes de su función y de los seres que la habitan. Las tradiciones relativas a un misterioso mundo subterráneo, en donde reside el rey del mundo, se encuentran en las tradiciones de un gran número de pueblos. No obstante, de una manera general, se podría observar que el culto de las cavernas está siempre más o menos ligado a la idea de un lugar central o interior. Tanto en Asia Central como en América y quizás en otras partes también, hay cavernas y subterráneos donde algunos centros iniciáticos han podido mantenerse desde hace siglos. Pero, al margen de este hecho, hay una parte simbólica. Y podemos pensar que son razones de orden simbólico las que han determinado la elección de lugares subterráneos para el establecimiento de esos centros iniciáticos. Alexandre Saint Tipstalbeidre habría podido explicar quizás este simbolismo, pero no lo hizo. Según René Guénon, entre las tradiciones hay una que presenta un interés particular. Se encuentra en el judaísmo y concierne a una misteriosa ciudad llamada Lisolus. Este nombre era originariamente el del lugar donde Jacob tuvo el sueño de la escalera que une el cielo y la tierra, a consecuencia de lo que rebautizó a la ciudad de Lis como Betel, es decir, casa de Dios. Se dice que el ángel de la muerte no puede penetrar en esta ciudad y que no tiene ningún poder en ella. Y, por una aproximación bastante significativa, algunos la sitúan cerca del Alborg, que es igualmente, para los persas, la morada de la inmortalidad. El ángel de la muerte o ángel exterminador es un enigmático personaje del que se ha hablado mucho y del que se sabe muy poco. Con este nombre nos referimos a un ser mencionado en la Biblia que provocó una gran mortandad. Para ser precisos, en las Sagradas Escrituras no aparece en ningún momento como ángel de la muerte o ángel exterminador. Aparece de hecho mencionado con el nombre menos terrorífico de ángel de Jehová o ángel del Señor y es el protagonista directo de un terrible suceso. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.